Me remito a las dudas que manifestaba Sebastián a propósito de los actos en poder de la Administración. A mí me parece que la extensión o la ampliación que el artículo 5º de la Ley de Acceso le ha dado al artículo 8º, incluyendo otras hipótesis, otras actuaciones cubiertas o sujetas al principio de publicidad. Estoy pensando también, por ejemplo, en aquella que se refiere a todo acto o toda decisión adoptada con presupuesto público. Me parece que esa ampliación respecto de los objetos que el artículo 8º de la Constitución ha definido como materia de publicidad, actos o resoluciones, fundamentos y procedimientos para adoptar esos actos, tienen que ser, y concuerdo con Sebastián, interpretados en el contexto de la Constitución. Y por lo tanto, un documento en poder de la Administración o incluso generado con patrimonio público solo debiera cubrirse por el artículo 8º en la hipótesis que fuera fundamento de un acto o resolución estatal, y no si es que no lo es, porque creo que, como decía Sebastián, estar en poder de la Administración no hace perder su naturaleza. Estoy pensando en el caso, me correspondió informar en derecho a nombre del oponente al acceso a información pública, pero estoy pensando en el caso transgénicos, ¿no?, donde se pedía una información, así lo informé, en que a mi juicio obraba en poder de la Administración, pero no era fundamento de la decisión administrativa y por lo tanto no perdía su naturaleza privada, reservada, no por excepción del artículo 8º, sino que por aplicación del principio de privacidad, que es al revés, la regla general desde el punto de vista de las personas, y ahí la excepción es la publicidad. Me parece que ahí hay otro camino en que hay que avanzar por el Consejo, por la jurisprudencia de los tribunales en los reclamos, por la doctrina, por los autores. A propósito de eso, tengo dudas, hay que reflexionar, me parece a mí, más a propósito de aquellos fundamentos, aquellos documentos que sirven de fundamento, podrían servir de fundamento a una decisión administrativa, pero que todavía no se ha adoptado, ¿no? Ahí el Consejo, creo yo, con criterio, con razonabilidad, aunque uno pudiera no compartir la decisión, ha tratado de establecer un criterio incluso de carácter temporal, probablemente para darle mayor objetividad a la decisión. La exigencia, leo la resolución A79 del 2009, la exigencia de certidumbre en la adopción de la resolución medida política dentro de un plazo prudencial no apunta al conocimiento del momento preciso en que se tomará la decisión, sino a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión en base a aquello. Me parece que ahí también hay que seguir profundizando, ¿no? Antecedentes que obren en poder de la Administración o que la propia Administración haya producido efectivamente para fundamentar decisiones, pero decisiones que todavía no se han tomado. Enrique mencionaba el caso planos reguladores, el caso de la legua, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esta materia también. Una segunda cuestión o tercera cuestión que quisiera rescatar es el tema de la prueba. La mencionaba Sebastián Soto también, y quiero recogerla en el sentido que la causal de afectar el debido cumplimiento de las funciones de los órganos estatales tiene que ver en materia de prueba, aunque no siempre tal vez pueda ponderarse o evaluarse solo a través de la prueba, digamos. No siempre es una cuestión de hecho. Hago la siguiente precisión. Está el caso servicio de impuestos internos, lo llamaría yo, ¿no?, en que se pide información respecto del contenido de unos formularios y el servicio alega que no tiene la capacidad de horas hombre o va a ocupar mucho tiempo, va a distraer otras actividades, ubicándose en uno de los ejemplos que da el 21 número 1 de la Ley de Acceso, ¿no?, para poder proveer esta información. Ese caso es interesante porque efectivamente ahí, tal vez como en ningún otro, digamos, se produce un probatorio en definitiva. Incluso frente a la renuencia al servicio, el propio Consejo genera un mecanismo de prueba a través de un funcionario, ¿no es cierto?, que se apersona y hace unos cálculos bastante precisos de cuántas horas va a tomar recopilar o sistematizar esta información, etcétera. Decisión que después la Corte de Apelaciones revoca
entiendo que está pendiente la queja en la Corte Suprema de parte del Consejo, de parte del Consejo, bien digo. Pero en fin, lo que quiero decir es que efectivamente hay ahí un tema probatorio, sobre todo cuando lo que se invoca es esto, ¿no? Es la incapacidad física, temporal, de poder generar, sistematizar, ordenar esta información. Y si es un tema de prueba, naturalmente tiene que ser acreditado por quien lo alega, y este es el servicio, naturalmente. Pero hago la siguiente digresión. Me parece que no siempre es un tema de prueba o no necesariamente de una prueba dura, podríamos decir, como la del caso del servicio. Estoy pensando en otra situación en que también me correspondió intervenir profesionalmente en algunos de esos casos, no en todos ellos, vinculados al tema de los concursos públicos, ¿no? La reserva de antecedentes respecto a los concursantes o resultados de concursos públicos, servicio civil, hay algún caso fallado en relación al servicio agrícola y ganadero para proveer un cargo, etcétera. En que en realidad la argumentación de afectación del debido desarrollo de las funciones no tiene que ver en realidad con que, mire, no puedo hacerlo porque tendría que destinar mucho personal y me distraería de cumplir mis funciones, sino que la revelación de la información afecta el correcto desempeño de las funciones, porque a lo mejor no voy a poder cumplir eficazmente con el resultado que la ley que me ha creado o que ha creado este procedimiento, por ejemplo, de concurso público, me exige o me permite. De tal manera que entregar la información asemella, afecta o ataca la eficiencia, la idoneidad de ese concurso o de esa función, de esa tarea que me ha sido encargada por la ley. Ahí no hay realmente un tema de prueba, probablemente hay un tema de ponderación. ¿Qué es lo que ha hecho el Consejo? En opiniones de las que yo he disentido profesionalmente, alguna ha sido confirmada por la Corte, otra ha sido rechazada. Creo que hay una línea en todo caso en esa materia de aceptar la decisión del Consejo, que en todo caso creo que ha sido prudente en cuanto a la determinación precisa de la información que hay que entregar. No ha abierto una revelación total de los antecedentes pedidos por los consultantes, no por los solicitantes. Pero me parece ahí también que hay una evaluación que es interesante. Creo que ahí el Consejo tiene que hacer un trabajo de ponderación en términos de afectación del debido cumplimiento de las funciones, cuando el revelar o no revelar lo que está en juego es el efecto que se provoca en la idoneidad, en el resultado, en lo correcto o incorrecto que pueda tener aquella función. Quería poner estos 2 o 3 temas sobre la mesa a propósito de la invitación que vuelvo a agradecer a Enrique que nos ha hecho el Consejo. Gracias, Miguel Ángel. Igual que Sebastián se ajustó bastante bien al tiempo. Después tienen 5 minutos para redondear. Y si quieren hacer preguntas, recuerden que las pueden ir anotando para que podamos distribuirlas para tener continuidad en el panel. A continuación, entonces, Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, quien trajo su clásica presentación. No, que es clásico que tengo una presentación, no es que la de siempre, supongo. No, esta es la primera vez que la hago, ¿no? En primer lugar, buenas tardes y muchas gracias también al Consejo, a Enrique por la invitación que nos ha hecho. Y yo voy a tratar, en los minutos que tengo, tratar de explicar en términos breves cómo nosotros vemos en general lo que ha estado pasando en temas de acceso a la información. Lo voy a ordenar en esos términos, un poco con la provocación que se nos ha hecho sobre los temas de acceso a la información y los temas de modernización del Estado. Yo soy el único profesor de Derecho Administrativo de la mesa, por lo tanto los profesores de Derecho Administrativo a veces funcionamos con lógicas distintas a los profesores de Derecho Constitucional, además de Enrique, ¿no? Por supuesto, ¿no? Digo los debatintes, ¿no? Y hago esa advertencia porque me quiero concentrar en eso, ¿no? En los temas de sujetos, en actividad, en contenido y en algunas conclusiones, anticipando desde ya que tanto con Sebastián como con Miguel Ángel voy a tener discrepancia en algunas cosas de los que ellos han afirmado. En primer lugar, un par de cuestiones de diagnósticos que a nosotros nos parecen relevantes. El año 2010 correspondió al año de funcionamiento en régimen de la Ley de Acceso a la Información y del Consejo. Las abrumadoras cifras que ha entregado, por un lado, Enrique en relación al funcionamiento del Consejo, por la otra la que entregó Sebastián sobre la manera en cómo se ha aplicado esta ley, de su implementación en términos de número, da señales más o menos de sus efectos, ¿no? El año 2010 nosotros podríamos decir que son 3 los elementos
claves de sus decisiones. En primero ha consagrado algunos criterios jurisprudenciales, como el ya citado caso de las corporaciones de derecho privado. Ha precisado otros donde ha jugado en el borde, en una cierta lógica de aplicación táctica del derecho, en mi opinión. Y en tercer lugar ha enfrentado desafíos nuevos, y esos desafíos nuevos tienen que ver con cómo resolver algunas de las interrogantes que todavía están pendientes. Yo formo parte de un centro de investigación en la facultad que tiene un boletín de jurisprudencia mensual y que nosotros nos dedicamos a observar principalmente qué está pasando con el Tribunal Constitucional, con la Corte Suprema, con la Contraloría, con el Consejo para la Transparencia y con el Tribunal de Libre Competencia, y la verdad es que son increíbles los niveles de convergencia y en algunos casos las diferencias de algunas cosas que están sucediendo. De esa investigación, del cual uno de sus investigadores está acá, Vicente Aliaga, voy a tomarme para poder llegar un poco a algunas de las conclusiones que me interesa abordar. En relación a los sujetos, yo creo que el año 2010 es definitivamente la consagración de la teoría del levantamiento del velo, ¿no? Una teoría muy administrativa, ¿no? Ahí hay como mano mora, diría un buen amigo mío, en la redacción de esas decisiones. Y en general, la gran interrogante, que es un dilema que el propio Consejo ha enfrentado desde el año 2009, es que es más o menos lo que ha venido sucediendo en el derecho comparado. Esta teoría clásica de la década de los 80, la huida del derecho administrativo tuvo un mecanismo de freno precisamente para tratar de establecer ciertas reglas de restricción. Pero ojo, que la Contraloría ya la acotó. Yo no estuve en la presentación del Contralor, pero supongo que la habrá hecho mención. En otros términos, decir, mire, las corporaciones de derecho privado están sometidas a la ley de acceso a la información, pero no al Consejo. Lo que pasa es que no dice la conclusión, que en mi opinión es, pero sí a mí potestad, ¿no? Que es más o menos cómo terminaría esa historia. Y creo que es relevante porque además el Consejo abrió una segunda discusión sobre empresas del Estado. Esto es una discusión sobre sujetos que está muy tensionada. Es una idea que, en mi opinión, también el Consejo jugó en el límite. Me parece que desde un punto de vista táctico también. Pero ojo con esa decisión, que ya abrió un debate en la Contraloría, pero la Contraloría tenía una posición ambigua. Por un lado, he dicho que las sociedades del Estado, en el caso Sofri, no aplica la ley de acceso a la información. Pero sí lo hizo para ENAP, ¿no? Probablemente lo que ahí está haciendo volviendo una vieja categoría de esa Contraloría de los 70 para distinguir funciones públicas de funciones privadas dentro de las empresas del Estado, y sabemos que ese debate también hoy día está trasladado al Tribunal Constitucional, específicamente en el caso de Televisión Nacional de Chile, ¿no? Hay el debate y la tensión, disculpen, sobre las reglas de instrucción del Consejo creo que son relevantes. Y también desde la perspectiva de los sujetos, yo creo que esta interrogante, ¿no? Nos gustaba la ley de acceso a la información hasta que nos dimos cuenta que los particulares que entregaban documentos en manos del Estado, parecía que también eran públicos, ¿no? Y ahí parece que no nos empezó a gustar. Yo diciendo de la teoría de la privacidad de ese tipo de documentos, especialmente en actividades reguladas. Ya la ley anterior, a propósito de la modificación por ley de probidad, lo hacía a propósito de servicios de interés general. Pero a mí me parece que hay que tener cuidado. Si bien el caso Fundación Futuro generó un debate interesante sobre eso, a mí me parece que instituciones de esas características, que además reciben ciertos privilegios públicos, de alguna otra manera deben estar sujetos también a escrutinio público. Sí me parece que es interesante a su vez el caso de sindicatos, ¿no? En el caso de sindicatos, esta idea, fíjense, lo que hace la empresa va a la Dirección del Trabajo a pedir la lista de aquellas personas que están sindicalizadas. Sí me parece que es un elemento que no es trivial. Hay un voto de disidencia que es interesante, que más bien va un poco más allá a cuáles son las formas y objetivos de proteger a los trabajadores sindicalizados. El Consejo dice, mire, la verdad es que esas reglas de protección ya están en la ley, pero me parece interesante desde ese punto de vista. Y el último ha sido el caso de las universidades públicas, que han estado en esta posición estratégica también, porque se dice, mire, usted revela información mía, revela una información estratégica, y más bien las universidades han estado pensando en el debate más estratégico en el mercado de la educación, más que en cualquier otra cosa, un caso que también está en el Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista de la actividad, ya se ha dicho bastante. Yo creo que la Ley de Acceso a la Información, y parte de lo que voy a ir concluyendo al final de esta presentación, ha generado unos cambios de tuerca bastante relevantes en la teoría del derecho administrativo chileno. Yo creo que ya estamos muy tocados por la teoría de los fondos públicos de Contraloría. Basta que se transite cualquier fondo público, cualquier sujeto para que exista derecho público, o en otros términos, que exista la mano de la Contraloría. Yo no podría decir que algo semejante está en el quinto inciso segundo, pero hay que tener cuidado. Yo soy de aquellos que insistió muchísimo en la lógica original del artículo 8º de la Constitución.
Sin embargo, lo que tenemos en el quinto inciso segundo de la Constitución es una legalización de amplitud de la regla de acceso a la información. Me parece que ampliar la regla del artículo 8 no pugna con la Constitución, eso en primer lugar, pero sí nos genera un debate nuevo e interesante. Y creo lo que, en mi opinión, ha hecho ese artículo, yo creo que ese artículo lo que ha hecho derechamente es reconfigurar la teoría de la actividad administrativa. El derecho administrativo chileno había venido pensando mucho el derecho público desde la teoría del acto administrativo, ¿no? Y esa teoría del acto administrativo se consolidó con